Don Jesús Cuadrado, ex portavoz de defensa del PSOE en el Congreso. Buenas noches. Buenas noches, Antonio. Bueno, en primer lugar, hay una reunión prevista nuevamente por Macron, cita de nuevo a los dirigentes europeos del otro día para verse de nuevo en París. Y por otro tenemos a Sánchez yendo a hacerse la foto, creo yo, con Zelensky el próximo lunes a Kiev. En definitiva, ¿todo esto para qué sirve? Teniendo en cuenta que, desde el punto de vista de lo operativo que debe ser una Europa en estos momentos que está al margen de uno de los, en fin, conflictos más serios y graves que estamos lidiando, además de palabras grandilocuentes, condenas, críticas a Trump, por supuesto al sátrapa, a Putin, ¿qué puede hacer Europa o qué está haciendo? Bueno, Europa yo creo que ante un desafío como el que le ha lanzado Trump, es un desafío a la propia existencia de la Unión Europea como tal, a su capacidad estratégica en el mundo, porque bueno, la Unión Europea sigue siendo una gran potencia económica. Ese desafío solo merece o solo tiene una respuesta que pueda ser útil para la propia Unión Europea, y es, digamos que, fortalecer su capacidad de defensa, y eso significa tener una especie de OTAN europea. Eso es lo que en esa situación le ha puesto a la Unión Europea Donald Trump. Es decir, si el vínculo transatlántico que ha funcionado hasta ahora durante tantos años deja de existir porque un presidente de los Estados Unidos ha tomado esa decisión, la Unión Europea solo tiene una salida, y es fortalecer su músculo militar. No tiene otra. Y evidentemente ahí entra una cuestión que es vital, que es cuánto está dispuesto cada país a gastarse en defensa y cuánto está dispuesto a aportar al esfuerzo europeo, el conjunto de la Unión Europea y cada uno de los países. Por eso estamos en una situación en la que la pregunta es, ¿Europa quiere subsistir con su propia capacidad o se rinde ante Putin cuando Putin es en este momento, desgraciadamente para todos, no solamente para la Unión Europea, es reivindicado, es rehabilitado por Donald Trump? Lo que hace es rehabilitar a un criminal de guerra. Vamos a ver qué dicen también los ciudadanos de Estados Unidos. Bueno, y desde el punto de vista de España, y concretamente de Sánchez, ¿cómo va a conciliar la ecuación que supone convencer a sus socios para que apoyen un incremento del gasto en defensa, gasto militar, y quedar bien con Europa, teniendo en cuenta que estos hasta ahora se oponen? Sus socios no quieren saber nada de gastar más en armamento o en defensa, en definitiva. Sí, pues es un problema no para Pedro Sánchez, básicamente, es un problema para los españoles. Porque nosotros estamos en este momento, yo creo que conviene remarcarlo porque es muy importante para la propia seguridad del conjunto de Europa y de los españoles. Estamos en el 1%, poco más del 1%, el 1,2% del PIB, cuando deberíamos estar ya, no mañana, sino ayer, en el 2%. Y ahora lo que está marcando todos los expertos, están marcando como una necesidad para crear una especie de una OTAN de la Unión Europea sin Estados Unidos o sin el apoyo explícito de Estados Unidos, no los podemos fiar, lógicamente hace falta al menos un 3,5%. Por lo tanto, Pedro Sánchez le ha puesto a España, a los españoles, en una situación muy difícil, porque no se puede decir que vamos a mancomunar, es decir, que le vamos a pedir a los alemanes, a Países Bajos, etcétera, que aporten dinero para que España pueda llegar al 2%. Evidentemente la respuesta ya la sabemos de antemano. Por lo tanto, sí, es un gravísimo problema para España, para la imagen de España, para el conjunto de los españoles, para la seguridad de los españoles. A veces se habla con mucha alegría, yo lo he oído estos días, decir, bueno, tenemos las bases americanas que en este momento se puede incluso gestionar con Estados Unidos, con Donald Trump. Oiga, las bases americanas son el sistema de antimisiles balísticos que tiene el espacio aéreo español. Por lo tanto, yo creo que se está hablando con poca seriedad por parte del gobierno de una cuestión que es muy seria y de una cuestión en la que el gobierno de Pedro Sánchez, no es la única, está absolutamente al desnudo. Bueno, yo antes recordaba las palabras de Rutte hoy, que es el secretario general de la OTAN, diciendo,
yo creo que es un mensaje claramente enviado a España, que es el país más incumplidor, precisamente es el último en cuanto a la posibilidad de quedarse o de llegar al límite exigido por la propia OTAN en cuanto a gasto en defensa, ¿no? Está, como recuerda usted, en el 1.3, 1.4, cuando tenía que estar ya en el 2 y por encima del 2. Bien. No, ha dicho, el 1,28%. 1,28, 1.3, ¿no? Estamos muy lejos del 2%. Prácticamente, vale, muy bien. Está muy por debajo, lógicamente, de lo que otros países han invertido en función de su Producto Interior Bruto. Y Rutte lo que ha dicho hoy es que, hombre, a quien no cumpla, que sepa que a lo mejor viene un señor muy desagradable de Washington a recordárselo. Y además de con palabras, probablemente con hechos y con consecuencias. No, yo creo, evidentemente, Donald Trump tiene un punto fuerte en su debate con la Unión Europea en materia de defensa, y es que puede recordar a la Unión Europea que Estados Unidos se gasta el 3,5% de su Producto Interior Bruto en el gasto en defensa, la Unión Europea está en algo más del 2%. Indudablemente eso es una debilidad de la Unión Europea, es una debilidad objetiva, independientemente de que esté Donald Trump o de que esté otro. Por lo tanto, ¿qué le pasa a España? Pues hombre, tener un presidente del gobierno que prácticamente le declara la guerra a Donald Trump, con el 1,28% de gasto en defensa, con una incapacidad para, de manera inmediata, porque tiene los socios que tiene y tiene las finanzas españolas como las tiene, con una imposibilidad de cumplir lo que debería haber cumplido hace varios años, indudablemente eso es una de las fallas más importantes que tenemos como país en este momento por la desgracia de un gobierno que no sabe estar a la altura de las circunstancias. Por lo tanto, efectivamente, estamos en un serio problema. Con respecto al gasto en defensa y un serio problema con respecto también a la ayuda, que en este momento es más necesaria que nunca, con la ayuda a Ucrania, al ejército ucraniano. Pues una cosa más, señor Cuadrado, le pregunto, desde el punto de vista operativo, ¿para qué sirve el viaje que va a hacer Sánchez a Kiev para verse con Zelensky el próximo lunes? Si fuera enviado de la Unión Europea, pues bueno, tendría, me imagino, un mensaje que ofrecer allí y un respaldo que contarle, testimoniarle. Pero, ¿Sánchez qué? Si es el último país en tener presupuesto acorde con lo que exigen ahora mismo los miembros de la OTAN para llegar a una defensa que pueda hacer frente a agresiones externas. Yo no entiendo muy bien el gabinete de propaganda que está instalado en Moncloa. Porque, claro, si tú eres el número 23 de 27 países en ayuda a Ucrania, tanto en materia humanitaria, en materia financiera, como en materia, sobre todo, en materia militar, incluso tienes agotados tus propios arsenales, y por lo tanto no puedes sacar de tus arsenales ayuda militar para Ucrania, y tampoco tienes recursos económicos, como acabamos de poner de relieve, para comprarle a la industria material, como están haciendo ya otros países, para entregarle al ejército ucraniano. Entonces, sustituir con una foto esa carencia, el Instituto Kiel de Londres publica casi diariamente los datos de la ayuda de cada uno de los donantes, entre ellos, pues lógicamente España, a Ucrania. España está prácticamente en el último lugar. Le pasa igual que con los datos que se publican en la página oficial de la OTAN. Por lo tanto, esa foto es una foto manchada, porque lo que necesitan los ucranianos y lo que necesita la Unión Europea, porque la guerra que están manteniendo contra el criminal Putin en Ucrania es una guerra por todos nosotros, por nuestro modelo de vida, por nuestras democracias, por el conjunto de la Unión Europea y su capacidad de autonomía estratégica con respecto al resto del mundo. Por lo tanto, ir a hacerse una foto siendo el último de la clase en ayuda a Ucrania, yo no le veo la utilidad ni siquiera desde el punto de vista práctico de imagen pública o de propaganda. Pues don Jesús Cuadrado es portavoz del Partido Socialista de la Comisión de Defensa del Congreso. Muchísimas gracias y buenas noches. Buenas noches, Antonio. Hasta siempre. Una cosa muy breve, se me ocurre, no sé, Maite, tú misma. Me da la impresión de lo que pretende es buscar, provocar a Trump para que Trump ya diga algo sobre él. ¿Por qué está buscando eso? Él va a basar, lo de Franco ya no funciona, y dice, pues a ver si, como este Trump se ha puesto impertinente y está generando mucha animadversión en Europa, a ver si provocándole se fija en mí y ya empieza a dirigirme alguna palabreja que yo pueda justificar todo lo que tengo que decir sobre él, ¿no? Claro, da la impresión que esa es la estrategia que busca, ¿no? Pedro Sánchez se quiere convertir en la contrafigura de Donald Trump, claro, que ya es querer, y ya es tener imaginación para eso.
Es cierto que ha intentado provocarle continuamente, lo ha hecho Álvarez hace poco, en lugar de hablar cómo vamos a contribuir a la defensa europea que reclama Estados Unidos, que creo que moralmente estamos obligados, pues Álvarez lo único que hace es meterse con Trump, con Putin y demás. Ahora se ha convocado ya una sesión en el Congreso para hablar de esto, no sé si finalmente irá Sánchez, pero sí estaba previsto que fuera Álvarez, también para meterse con Trump. Efectivamente, lo que quiere es que la foto que se va a hacer el próximo lunes, pues desde Estados Unidos se le subraye como ese líder que quiere contrarrestar las políticas ultras que dice de Trump. Pero Pedro Sánchez ha de saber una cosa, que al final de todo ese camino, de toda esa estrategia del laboratorio de ideas y de propaganda de Moncloa, va a llegar un momento en que el jefe del gobierno de España va a tener que tomar una decisión, y es cómo defendemos a Europa del nuevo orden mundial que se ha establecido y que lo ha establecido Donald Trump, que podemos criticarlo, podemos censurarlo, nos parece absolutamente incalificable, pero que va a ocurrir. Sí. ¿Y cómo va a conseguir él convencer a sus socios, incluso a los que integran el gobierno de coalición, que España tiene que llegar al 2%, incluso al 3%, es decir, tiene que sumar 10.000 millones más si llega al 2%, del 1,29 al 2%, 10.000 millones más, o 28.000 millones si llega a los 3 millones. ¿Cómo les va a convencer? Porque los ciudadanos españoles también querrán saber qué quiere hacer su gobierno, aparte de meterse con Trump, que eso va de suyo y de quererse convertir en un líder internacional de la izquierda, que yo creo que ya nadie se traga. Tiene que ver con la foto de Rafah, ¿os acordáis? Esa rueda de prensa que dio Sánchez en la puerta de Rafah cuando era presidente de turno de la Unión Europea, mientras salían algunos de los rehenes en Gaza. Imágenes que le dibujan como el líder de una izquierda alternativa a lo que en aquel momento, y ahora por supuesto, representa a Donald Trump. Antes incluso de entrar a analizar lo que Donald Trump es, o las medidas que propone, lo que ha conseguido Trump de primeras es que hay dos tipos de políticos ahora mismo en el mundo: los de los hechos, los que hacen, y los que hablan. Él es de los que hacen, hace mucho, no para de hacer, demasiado probablemente. Y ahí, si queréis, entramos a fondo a lo largo del programa en las medidas que pone en marcha. Y luego están los del bla bla. Y ahí está, por supuesto, Pedro Sánchez, la propaganda, colocarse en Ucrania el lunes en Kiev para hacerse la foto, pero al final, ¿qué hay detrás? No hay nada. Y lo que me parece más preocupante, Europa, Bruselas, también está más en el discurso que en los hechos. Y nos cuesta mucho como unión discursos que suenan muy bien y que probablemente apoyamos mayoritariamente los europeos, pero que realmente exigen un poco de contundencia a la hora de actuar. Pues esa división entre los políticos que hacen y los políticos que no hacen es la que está estableciendo Donald Trump. Y Pedro Sánchez, como bien ha dicho Maite, tendrá que acabar haciendo en algún momento y posicionándose. Y yo creo que posicionar a España en frente de Donald Trump, o incluso en la búsqueda de una confrontación bilateral, es un problema para España. Porque si algo nos puede salvar de esto, o si algo nos puede dar un papel principal en esto, es formar parte de la Comisión de Europa, de una voz única que haga frente a Donald Trump. O sea, a mí me gustaría, porque Donald Trump ha dado un golpe encima de la mesa y ha alterado todas las reglas y ha comenzado probablemente un nuevo tiempo en la historia y una nueva historia, pero a mí creo que tenemos que pensar que Donald Trump no es responsable de la debacle estratégica europea. No, claro. O sea, que la debacle estratégica europea, lo que ha hecho Donald Trump es ponerla en evidencia y es más, jugar con nuestra debilidad, ¿no? Porque hay que recordar cuál es el papel que está teniendo Europa y cómo Europa se ha configurado después de la Segunda Guerra Mundial. Hay autores que dicen que Europa, después de la Segunda Guerra Mundial, se dedicó a dormir y no ha visto todo lo que podía venir. Y creo que Trump ya dio con el primer mandato algún aviso significativo y teníamos que haber estado preparados. Y esto no nace solo de una... Porque ¿qué es lo que une de verdad a Europa? Esta es la cuestión. ¿Y qué es lo que va a hacer que una a Europa en un futuro ante esas nuevas amenazas? ¿Solo el poderío militar, que no se corresponde con el poderío económico, que no se corresponde con el poderío económico, con el poderío demográfico, con el poderío cultural? Esto es lo que me preocupa más.